Te acompañamos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con un estilo único y diferenciado. La 100.9 Radio Beresit FM. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Nueve de la mañana con 31 minutos en toda la República del Paraguay. Estamos acompañándote en este punto horario, como siempre, con la palabra de Dios, la reflexión de Dios para la palabra, la reflexión en lo que es la palabra de Dios, analizando un poquito el consejo de Dios para nuestras vidas. Siempre decimos que es tan importante poder darle este lugar a Dios, poder darle este lugar a la palabra, poder escuchar, analizar, reflexionar siempre. Tener en consideración lo que es el consejo de Dios para nuestras vidas es algo muy importante. Y estaba viendo este verso que nos dejó el apóstol Pablo como un consejo para cada uno de nosotros. El consejo que viene de Dios siempre es muy importante. El consejo que viene del cielo es algo que no nos hará ningún daño y hacemos bien en considerarlo, en atender, en hacer caso a lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 4, nos dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otra versión dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo es que un ser humano puede estar siempre alegre? ¿Cómo es que podemos estar siempre alegres, regocijándonos? Pues tenemos que tener cierto conocimiento, tenemos que tener una cierta experiencia con el Dios Todopoderoso, porque cuando hablamos de la alegría, el regocijo, estamos hablando de un sentimiento que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando leemos estas palabras tenemos la impresión de que quien las escribió nunca pasó por dificultades. Esa impresión termina cuando nos damos cuenta de que esas palabras las escribió el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. ¿Y cómo es que alguien que está preso, encarcelado inocentemente o por el hecho de ser cristiano puede hablar así? ¿Por qué no encontramos palabras de queja, de lamento, cuestionando lo que pasa, cuestionando todo? Sin embargo, encontramos algo diferente, encontramos la declaración de la fe, la confianza que tiene este hombre en el Dios Todopoderoso. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba esperando preso su juicio en Roma. ¿Cómo puede un hombre tener tanta fuerza mientras pasa una situación tan difícil? La respuesta está justamente en lo que él escribió: su alegría estaba en el Señor. Y esta es una de las epístolas de estas palabras o de esta parte de la Biblia. Siempre sacamos los versos motivacionales para alentar a alguien, para motivar a alguna persona que está atravesando por una situación difícil. El 4:13 siempre lo agarramos como una palabra de fortaleza para los momentos de dificultades, para los desafíos. El 4:19 para los momentos de dificultades o escasez en la vida. Encontramos siempre palabras que nos renuevan, que nos fortalecen, que nos levantan. ¿Cómo es que alguien puede hablar así, entendiendo que él estaba en una condición difícil? Él podía morir si Roma así lo dictaba en aquel entonces, aunque de esta cuestión él pudo salir después, pero en ese entonces él estaba en un momento de incertidumbre, él estaba esperando su juicio, él estaba esperando quizás la muerte, la condena, no sabía, el futuro incierto para él. Cualquier persona en lugar de Pablo se preocuparía y diría: escribo esta carta para que se pongan a orar por mí. Por favor, estoy en una tristeza muy grande, no sé qué me espera el día de mañana, puedo morir, pueden cortarme la cabeza, tantas cosas él pudo decir, pero él dice: alégrense. Alégrense siempre, alégrense en Dios. La alegría que viene de Dios, la alegría en Dios es algo constante. Aquel que se alegra en el Señor no es rehén de las circunstancias, no importan las circunstancias que de momento uno pueda estar enfrentando. La alegría está en Dios, la alegría viene de Dios. Pablo sabía en quién creía y eso lo fortalecía. Su alegría
estaba en el Señor, no en las bendiciones ni en las cosas agradables. Entender lo que Dios ya ha hecho por nosotros nos hace sentir aún más alegres. Dios ya hizo todo por nosotros y ese debe ser el motivo de nuestra alegría. Cuando reconocemos lo que Dios ya hizo en la obra, entendemos, comprendemos lo que Él pagó por nosotros, principalmente cuando reflexionamos en el sacrificio vicario de Jesucristo, nos resta más que agradecer. No nos resta más que darle nuestra gratitud y regocijarnos, pues ya no hay pérdida para los que están en el Señor. El propio Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Él estaba diciendo que no hay pérdida en Dios, no hay pérdida en el Señor, no hay pérdida para aquellos que están sirviendo al Dios Todopoderoso. Dios ya hizo todo por nosotros y ese debe ser el motivo de nuestra alegría. Cuando reconocemos lo que Él ya hizo, Él obra y aún hace las maravillas, sigue intercediendo, sigue interviniendo, sigue manifestándose a favor de los que verdaderamente se refugian en Él, entonces nos resta confiar en el Señor, alegrarse en lo que Él es. ¿Quién es Él? Porque Él puede ser o Él será el motivo de nuestra alegría, pues Él no es un hombre nada más. No es como algún político de turno que está interesado en alguna cosa y promete tantas cosas, luego ya nunca más aparece. Él no es de esa clase. Por eso es que podemos confiar en Él, podemos alegrarnos en Él. Con toda seguridad podemos descansar en Él porque Él es un Dios que está dispuesto. Alégrate en el Señor. Alaba a Dios con tu corazón, con tu voz. Aprovecha los tiempos de alabanza para alegrarte en Dios. Habla con Dios en oración. Aprovecha el momento de oración para abrir tu corazón y alegrarte en Dios. A veces hay ocasiones, hay motivos de preocupación. Enfrentamos alguna situación difícil en la vida que muchas veces quiere apagar el gozo de nuestro corazón, pero teniendo en cuenta que tenemos a un Dios tan grande, tan glorioso, podemos regocijarnos. Medita en la palabra de Dios. Leer lo que Dios ha hecho por nosotros aumenta nuestra alegría también en Él, porque Él ha hecho cosas grandes a favor de cada uno de nosotros. Él ha hecho cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros, entonces nos resta alegrarnos en Él. Nos resta regocijarnos en Él, nos resta confiar en Él, esperar siempre en su socorro, en su fortaleza, en su intervención, en su ayuda, y nos alegra. Cuando tenemos una esperanza incierta, que quizás sea sinónimo también de desesperanza, porque es algo tan incierto, pues siempre la tristeza va a estar. La tristeza será parte de nuestra vida, pero cuando tenemos una esperanza certísima, como la esperanza que ponemos en Dios, tan cierto, tan cierto, tan cierto es la fidelidad de Dios, la promesa de Dios, la intervención de Dios, podemos estar regocijándonos sin importar las circunstancias que estemos enfrentando en la vida. Tenemos que estar siempre unánimes, como decía el apóstol Pablo. El gozo en Dios es de gran importancia en la vida cristiana. Es necesario llamar continuamente a ello, a los que confían en Dios, a los que se dicen ser cristianos, para que no permitan que la amargura tome raíz, el desespero tome raíz en sus corazones. El gozo supera ampliamente todas las causas de pesar. Los enemigos deben darse cuenta de lo moderados que eran en cuanto a las cosas externas y con cuánta moderación sufrían las pérdidas y las dificultades. Por eso es que tenemos que estar siempre gozándonos en Dios, alegrándonos en Él. No es que vamos a estar riéndonos como locos que no entienden lo que pasa o que no están sintiendo a flor de piel lo que es una situación difícil o una complicación, pero se trata de mantener nuestra confianza en Dios, se trata de no permitir que la amargura se apodere de nosotros por los desafíos que estamos enfrentando, no permitir que una circunstancia momentánea determine mi motivación. Se manda a los que confían en Dios a regocijarse en el Señor en todas las circunstancias, y cumplir con esto es posible porque el verdadero gozo está en el Señor. De ahí que los cristianos pueden regocijarse internamente, aunque sea lúgubre todo lo que los rodea, podemos alegrarnos. Y Habacuc decía en el capítulo 3, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
En 2 Corintios capítulo 6, verso 10, también el apóstol habló de la siguiente manera: como entristecidos, pero siempre estamos gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. El que le tiene a Dios tiene todo en la vida. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios es suficiente. Sabemos que Dios es suficiente para nuestra vida, para todos los momentos que se presenten, para todas las circunstancias que tengamos que enfrentar. Dios es suficiente. Parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije, pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que le sucediera, Cristo estaba con él. Él prometió: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, o yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esta es la promesa que Él nos dejó. Y Él insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque necesitaban oírlo. Es muy fácil desalentarse en la vida, principalmente cuando llegan situaciones adversas, cuando tenemos que enfrentar los desafíos de la vida y queremos desanimarnos. No todos los días es color de rosa en la vida, no todos los días es fácil. Cada día trae su propio desafío, cada persona tiene su propio conflicto, su propia batalla interna, pero debemos alegrarnos siempre. No debemos permitir que una circunstancia externa influya a nosotros de tal forma que determine nuestra alegría o nuestro regocijo. No debemos permitir que algo que viene de afuera nos amargue lo que es nuestra paz y felicidad. El diablo es capaz, es especialista en crear circunstancias como para entristecernos, deprimirnos, amargarnos la vida, para que de esta forma podamos desenfocarnos. Nosotros somos pasajeros en la tierra. Todos los servidores de Dios sabían que todo esto era pasajero y que Dios nunca falla, que Dios está en el control de todas las cosas y que para Él no hay nada difícil. Solo hay que confiar, solo hay que proseguir hacia adelante. Solo hay que continuar con esperanza, con optimismo y alegrarnos en Él. Alegrarnos en su preciosa promesa, alegrarnos por lo que Él es, alegrarnos teniendo en cuenta que Él ha dicho, Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el final. Y esto es algo que debemos o debe producir en nosotros una alegría. Sabemos que a veces vienen los momentos de dificultades, a veces vienen las aflicciones de la vida y quieren llevarnos para abajo, quieren desinflarnos, quiere apagar el gozo de nuestro corazón, quiere apagar la motivación de nuestro corazón. Entonces, por encima de todo nosotros creemos que Dios está, creemos que Dios existe, que para Él no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. Entonces avanzamos siempre, creyendo, segurísimos de que con la ayuda de Dios llegaremos a buen puerto, con la ayuda de Dios siempre veremos un nuevo amanecer, con la ayuda de Dios siempre superaremos las dificultades de la vida. Nadie dijo que todo sería fácil, siempre tenemos que recordar eso. El propio Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Confíen que yo he vencido al mundo. Y esto nos da a entender que cuando vienen los momentos de aflicciones, cuando vienen los vientos contrarios de la vida, por más de que externamente nos golpee, internamente no debe afectarnos. Internamente no debe golpearnos. Tenemos que proseguir. Tenemos que estar demostrando lo que creemos de Dios. Tenemos que estar demostrando lo que creemos de su palabra, de su promesa. Y así por delante continuar. Es por eso que este hombre que estaba en la cárcel, este hombre que estaba atravesando una situación difícil en la vida, él pudo decir: no se preocupen por nada. Estén siempre regocijándose, estén siempre alegres, estén siempre confiando en el Dios Todopoderoso, estén siempre
descansando en el Creador de los cielos y la tierra, porque Él no falla, Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que haya dicho. Todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos una promesa no hecha por un ser humano, una promesa no hecha simplemente por algún interesado momentáneo buscando sacar ventaja de nuestra situación de dificultad. Tenemos una promesa hecha por el Dios Todopoderoso, palabra de un caballero que dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo estoy contigo hasta el final. Esta palabra ha sido causa, motivo de alegría, de regocijo de muchas personas en todos los momentos de la vida. Y debe ser también para cada uno de nosotros. Debe ser también para nosotros causa de regocijo, de alegría, teniendo en cuenta que esta promesa es de Dios. Teniendo en cuenta que esta palabra es una palabra del Creador de los cielos y la tierra. Si yo tengo a alguien tan grande que me dice: mira, no importa lo que venga en la vida, yo siempre estaré contigo. No importa que no sea alguien grande. Si tengo una persona, un amigo que me dice incondicionalmente: yo estaré contigo, y vienen las dificultades, y esa persona, por más que quizás no me ayude mucho, está ahí, es muy reconfortante. Pero piensa en esto. Esta palabra fue dicha por el Dios Todopoderoso. Esta palabra fue dicha por el Creador de los cielos y la tierra. Yo estaré contigo. Por eso es que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, con un futuro muy incierto, dice a la gente: alégrense siempre. No permitan que la tristeza se apodere de sus corazones. No se amarguen por nada. No permitan que una circunstancia de afuera les robe lo que Dios tiene, les impida ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Regocíjense siempre. Regocijaos, dice. Se le representará en la mente el cuadro de todo lo que se les echaba encima. Él estaba en la cárcel con la perspectiva de una muerte casi cierta. Los filipenses estaban iniciando una carrera cristiana y les esperaban inevitablemente días tenebrosos, peligros y persecuciones. Pero el apóstol le dice: sé lo que estoy diciendo. He pensado en todo lo que nos puede suceder, y todavía les digo: regocíjense, alégrense. No hay nada que sea tan difícil, no hay desafío que sea tan grande, y ya no hay pérdida para nosotros que estamos en Dios. ¿Quién puede separarnos, o qué puede separarnos del amor de Dios? El hambre, el peligro, la desnudez, la espada, todo lo que viene, todo lo que puede llegar, todo lo que puede suceder, para nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy seguro, dice en Romanos 8:38, de que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos nosotros esta seguridad, tenemos nosotros esta garantía que Dios es mayor, que Él ya venció. Él es suficiente para cada uno de los desafíos que puedan venir. Él es suficiente para las dificultades que se puedan presentar. Él es suficiente para los desafíos que se pueda tener en la vida. Hay que confiar siempre, hay que proseguir siempre. Hay que resistir, porque Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Aguanta un poquito más, resiste un poquito más, que Dios está en el control de todas las cosas. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y Él dijo: yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo hasta el final. Yo estoy contigo en todos los desafíos que puedan venir. Pablo sentía esta presencia, este consuelo. Él sentía este respaldo de Dios, aunque quizás estaba preso físicamente. Él estaba libre espiritualmente, estaba
regocijándose en la presencia del Dios Todopoderoso. Él estaba regocijándose teniendo en cuenta que sentía que Dios estaba con él, y es una de las formas en que uno percibe la fidelidad de Dios. Si yo digo, hermano, yo estoy seguro de que Dios está conmigo y Dios no me va a desamparar, ¿cómo puedo hablar si nunca pasé por una dificultad en la vida? La voz de la experiencia habla muy claro. Él fue un hombre que pasó buenos y malos momentos y pudo superar todo eso. A veces no entendemos por qué vienen las situaciones difíciles en la vida. Bueno, el apóstol Pablo habló de que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Su consuelo nunca falta también para que nosotros podamos consolar a los otros que pasan por situaciones similares en la vida. Así que no te desesperes, no te precipites, no te ahogues en un vaso de agua. No pienses que Dios perdió el control de la situación solo porque está en silencio, solo porque aparentemente no está respondiendo, aparentemente no pasa nada. Algo está pasando aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo percibas. Algo Dios está haciendo siempre. Por eso regocíjate, alégrate, que tu corazón se contente en Dios, que tu corazón se alegre siempre en Dios, porque Él está siempre contigo, Él está siempre con aquellos que esperan en Él, Él está siempre con aquellos que se refugian en Él, con aquellos que están poniendo su confianza genuinamente en su promesa. Él no falla y Él no miente, así que aguanta un poquito más. Prosigue, que lo mejor siempre está por venir. Saludos cordiales a la hermana Sonia, está en plena sintonía, acompañándonos también en esta mañana, siguiendo la transmisión a través de nuestra página. En fin, a toda la gente linda que nos acompaña en esta preciosa mañana. Estamos acompañándote hasta el mediodía a través de la 100.9 Radio Verecit FM, con buena música, el mejor contenido a través de Conexión Fe. Así que no te desprendas de la radio, hasta donde estemos llegando. Nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro respeto de siempre para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos al encuentro de más música, más canciones en esta preciosa mañana. 9:53. Ya enseguida si viene el microprograma de Un Mensaje a la Conciencia.